Vale, Dani, en el vídeo de hoy creo que venimos a hablar de algo que ha salido de la comunidad, ¿no? Me dijiste que había un comentario en el último vídeo sobre los sistemas de magia que te había dado una buena idea para seguir con esta serie. ¿Qué fue exactamente lo que te dijeron? Pues nos hablaron de complementar todo lo que contamos sobre magias con la creación de reinos, continentes, razas, y eso me dio la idea para este vídeo. Hablar de cómo la magia puede influir en la creación de todas esas cuestiones, manteniendo la coherencia interna. Y como no puede ser de otra manera, creo que Orem es un ejemplo estupendo para hablar de ello. Claro, al final el sistema de magia no existe en el vacío. Cuando defines cómo funciona, también estás definiendo cómo viven las personas dentro de ese mundo, qué papel ocupa la magia en su día a día y hasta qué punto influye en su cultura. Eso es. Así que no nos enrollemos más, tiramos la intro y empezamos. Vale, pues vamos al grano. En el vídeo anterior explicaste cómo funciona la magia en Eorem, pero hoy iremos un paso más allá. ¿Cómo se traduce todo eso en la cultura? Es decir, ¿de qué manera un sistema de magia puede llegar a moldear la forma en la que una sociedad vive, piensa o se organiza? Déjame contarte esto explicándote cómo crea los Silketri, que son la raza de elfos primigenios de Eorem y los que descubren la magia. Y fíjate en el verbo que he utilizado, descubrir, no inventar. Eso ya dice mucho. O sea, que en Eorem la magia no surge como algo creado por los elfos, sino que ya existía antes y ellos simplemente la encontraron, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso para la cultura de los Silketri? Yo tenía claro desde el principio que estos elfos tenían que ser los que cultivaran la magia para que luego posteriormente otras razas como humanos o enanos o bueno, todas las otras razas del continente pudieran acabar utilizándola. Pero siempre hay que tener en cuenta un factor que creo que en fantasía normalmente se suele prescindir o como mínimo no utilizar todo lo bien que se podría utilizar, que es el tiempo. El tiempo y cómo manejarlo es algo que creo que es fundamental y que en fantasía, como comentaba, no se suele trabajar del todo bien. Yo siempre hago la broma que en El Señor de los Anillos, desde que derrotan a Sauron por primera vez y bueno, le cortan la mano, lo del anillo y tal, o sea, la batalla de Isildur, ¿no? Hasta que Frodo va a destruir el anillo, empieza su viaje, pasan 3000 años. En 3000 años, en un mundo en el que el tiempo pasa de una manera más o menos coherente, tendríamos que pasar de esa edad media que vemos en el prólogo del Señor de los Anillos a que realmente la aventura en la que está inmerso Frodo y todo esto suceda con Blasters. O sea, tendríamos que estar en un futuro bastante chulo y que realmente creo que da para una trama muy guapa en la que ya no es simplemente el despertar del anillo, sino el despertar de ese mundo antiguo en un mundo como más moderno y que evoluciona. Pero bueno, espero que pilles la idea. Sé que esto no contesta del todo tu pregunta, pero déjame tirar del hilo. No, tiene todo el sentido. Al final, el paso del tiempo cambia completamente cómo una civilización entiende el mundo, ¿no? Si los Silketri fueron los primeros en descubrir la magia, supongo que lo interesante no es solo cómo la usaban ellos, sino cómo su relación con la magia fue transformando a las culturas que vinieron después. ¿Cómo planteaste esa evolución? Claro, para poder hacer eso, lo primero era entender la cultura antes de la magia. Vuelvo a esa idea que decías antes, nada sucede en un vacío. Por lo tanto, si yo no comprendo cómo es esta cultura antes de la magia, no puedo prever cómo la magia va a afectarla, va a modificarla y transformarla una vez pues entra en contacto con esa cultura. ¿Entiendes? Tengo un sistema de magia que, bueno, ya hemos explicado cómo funciona en el vídeo anterior y por lo tanto ese ya tiene una estructura interna. Pero el mismo sistema de magia aplicado a distintas culturas puede dar resultados diferentes en función de cuál es la naturaleza base de esa cultura. Por eso debí entender la cultura de los Silketri antes de la magia, para que cuando yo les diera toda esta nueva capa, ¿no? Todo ese poder, pudiera evolucionar de una manera coherente con la naturaleza de ese pueblo. ¿Ves por dónde voy? Sí, totalmente. Es casi como si el sistema de magia fuera un experimento social, ¿no? Mismo poder, pero resultados diferentes según quién lo reciba. Entonces, en el caso de los Silketri, ¿cómo se refleja esa evolución? ¿Qué cambió en su cultura una vez que incorporaron la magia a su vida cotidiana? Vale, para contestar eso, primero hay que entender cómo funciona la cultura de los Silketri. Y antes de hacerlo, déjame contarte lo básico de cómo crear una cultura. Para crear una cultura hay que tener en cuenta, yo diría, unos 3-4 pilares básicos en los que se va a cimentar esa cultura. Luego hay otras cuestiones, como por ejemplo la tecnología o la estética de la cultura, o bueno, otras cuestiones que pudieran surgir que básicamente orbitan alrededor de esos pilares. El primer pilar, y el que considero que es fundamental, es el poder. Básicamente, ¿dónde reside el poder en esta cultura?
quién sostiene ese poder, ¿no? Y eso realmente va mucho más allá del sistema político, que también es importante y estaría en este punto, sino cuál es el motor que genera ese poder, ¿no? Básicamente, quién tiene ese poder y por qué. En el caso de estos elfos, el poder reside en la primera generación, ¿no? Hay que entender, esta primera generación no son los primeros elfos que existieron jamás, sino que en el lore interno existe un cataclismo que básicamente extingue prácticamente a todos los elfos, y un grupo de niños pues son los que se salvan y son los que luego vuelven a crear, digamos, la cultura, digamos, élfica ya en un contexto completamente diferente. Esta primera generación, digamos, de elfos, que básicamente son los supervivientes, son los que forjan, digamos, lo que luego serán los Silquete. Por ende, para esta cultura, el poder va por edad, ¿no? Más edad tienes, más cercano eres a esta primera generación, más poder o estatus tienes, ¿no? El segundo punto, que también es fundamental, es el monopolio de la violencia, que es lo que en esencia define un Estado. ¿Quién puede ejercer violencia de manera impune, por decirlo de alguna manera? Y aquí, en este caso, con estos elfos, lo que existe es la figura de los guardianes. Los guardianes básicamente son protectores de la tribu, son elfos que protegen la tribu, porque en este punto es que es básicamente eso, de pues amenazas externas, ¿no? Pues podrían ser pues cualquier cosa que pudiera amenazar la supervivencia del pueblo élfico, que en este punto en el que estamos son 4 gatos, básicamente. Hay que entender, por ejemplo, que en el punto en el que empieza la historia, antes de la magia, justo antes de que conozcan la magia, los elfos son 6 generaciones, es decir, han evolucionado lo suficiente como para poder tener esas 6 generaciones de elfos, pero ya está, solo son eso. Entonces, claro, el objetivo del pueblo es preservar el pueblo, básicamente, ¿no? Que no muera más elfos, ¿no? Porque, claro, la especie se tiene que volver a desarrollar hasta llegar a cierta plenitud, porque son pocos. Entonces, esta figura básicamente los protege, básicamente de amenazas, pero vamos a decir que son amenazas más animales, porque tampoco están... Es un pueblo que vive completamente aislado en mitad de un bosque y por lo tanto no conoce otras especies, otras tribus, otras nada, o sea, no hay nadie. Hay amenazas externas como criaturas del bosque, trolls o bichos gigantes, pero no hay, digamos, otra especie, vamos a decir, inteligente alrededor de estos elfos, ¿no? Por lo tanto, el núcleo fundamental de todo esto es la protección de estos guardianes. Toda la violencia la usan básicamente para protegerse. Entonces, el tercer punto es mitos y religión. Y este es un punto que tiene mucha fuerza en culturas primitivas, como por ejemplo este caso, porque el hecho de no saber explicar algo hará que te inventes un mito para poderlo explicar. Hay que entender que toda mente necesita respuestas, y si tú no puedes encontrar esas respuestas, digamos, de una manera lógica, pues te las inventas. Y si te inventas una respuesta y el colectivo acaba aceptando esa respuesta inventada, pues acabará siendo mito y tradición. Así es un poco más o menos cómo funciona. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor fundamental de los elfos? Esto ya lo hemos ido perfilando con los otros 2 puntos. Pero el valor fundamental es la vida, ya lo hemos contado. Es esa supervivencia, esa necesidad de seguir vivos. Y en este caso, los elfos, que como ya hemos dicho es una cultura que está súper aislada de todo, tienen que encontrar algo que les dé consuelo, ¿no? Que les dé, oye, ¿cuál es el elemento que yo puedo decir que preserva la vida o que favorece la vida? Y en este caso, los elfos encuentran ese elemento en el sol. Porque, bueno, ya digo, es una cultura que vive aislada en un bosque. El sol, pues obviamente a nivel de las plantas y todo lo que ven a su alrededor, el sol es lo que ayuda a crecer esas plantas, también les ayuda a ellos. Y por lo tanto, el sol es como esa figura en la que ellos ponen como sus creencias de, pues el sol es el dador de vida. Un poquito esa es la lógica interna, digamos, que de un poco este pueblo. Y por último, existe un cuarto pilar que a veces puede ir muy de la mano con el punto anterior, que son los valores. De veces, incluso, los valores fagocitan la religión. Es decir, puedes tener culturas en las que los valores hacen que no sea necesaria una religión porque los valores son lo suficientemente fuertes. Pero ya decimos, en culturas primitivas normalmente crearemos una cuestión intermedia para explicar esos valores, ¿no? Y esa cuestión intermedia obviamente es la religión. Entonces, claro, estos valores, al final, ¿cuáles son en estos elfos? Vuelvo a repetir, sigue siendo el mismo concepto, la vida. Como veis, todos los puntos se vertebran en lo mismo. Existe un concepto clave que es somos pocos, tenemos que preservar la vida, y la sociedad se estructura alrededor de esto en todos los otros campos, a nivel de poder, a nivel de cómo vamos a ejercer la violencia, a nivel de
cómo vamos a crear nuestra religión, todo se estructura alrededor de la misma idea, del mismo concepto, que es supervivencia, básicamente. Incluso en este caso de los valores y tal, los elfos estos desarrollan leyes, y dentro de una de estas leyes, que es la más importante para estos elfos, está una que se llama el Pacto del Amanecer, que básicamente lo que hace ese pacto es prohibir categóricamente que un elfo pueda matar a otro elfo. Es decir, eso está prohibidísimo, precisamente con la misma idea. Hemos de preservar la vida, ya es jodido vivir aquí de por sí, como para encima matarnos entre nosotros. Entonces creamos una ley, lo volvemos la cosa más tabú que pueda existir en esta sociedad y por lo tanto nadie se va a atrever a hacer eso. Y además también en esta cultura existe un último punto que es biológico, pero que también es importante, y es el hecho de que estos elfos son muy longevos, es decir, la esperanza de vida media de un elfo son 10.000 años, y en el punto en el que estamos hablando han pasado unos 1000 años, por lo tanto, nadie ha muerto de manera natural nunca. Entonces, la muerte es algo que los elfos conocen de manera esporádica, es decir, o tiene que venir un bicho a matar a alguien, o si no un elfo no va a morir, por sí, por enfermedades o por lo que sea. A lo mejor sí que puede pillar alguna enfermedad muy chunga o lo que sea, pero por viejo no va a morir nunca un elfo. Por lo tanto, la muerte es algo que es bastante ajeno a esta cultura y por lo tanto es algo como muy tabú para esta cultura. Creo que me he alargado un poco y no he contestado del todo tu pregunta, pero creo que era importante conocer esta base para poder pasar al siguiente punto. No, está genial, porque con esto ya se entiende por qué los Ilketri son como son antes de la magia. Lo interesante ahora es ver qué pasa cuando ese poder aparece, porque con todo lo que has contado, una sociedad pacífica, jerárquica, con la vida como valor sagrado, introducir la magia ahí debió de ser como meter fuego en una habitación llena de madera seca. ¿Cómo reaccionaron culturalmente cuando descubrieron la magia? Claro, aquí ya llegamos a la siguiente fase, ¿no? Y de hecho voy a escribir una novela basada en este momento en concreto, ¿no? Pero bueno, para resumirlo, ella va aprendiendo estos poderes, descubriéndolos, acabando de dominarlos, viendo un poco cómo interactúa la magia, todas esas normas que comentamos en el vídeo anterior sobre la magia, pues ella lo va descubriendo y al final pues acaba convirtiendo en la primera druida. Y claro, ¿te acuerdas de lo que pasaba cuando combinabas los 5 elementos? Sí, que quien lo lograba podía llegar a controlar la propia vida, y eso, dentro de una cultura que venera la vida por encima de todo, debió de tener un impacto enorme. ¿Cómo reaccionó el resto de los Ilketri ante algo así? Bueno, como he dicho, tengo previsto escribir varias novelas sobre este momento histórico, por decirlo de alguna manera, pero basta decir que a ella la acaban deificando, y eso la convierte en la gobernante de su pueblo por encima incluso de la primera generación. Eso rompe por completo la estructura que habías explicado antes. Si el poder antes dependía de la edad y la cercanía a la primera generación, ahora pasa a depender de algo totalmente distinto, la conexión con la magia. ¿Cómo transforma eso a los Ilketri como sociedad? Claro, esto la transforma en una sociedad muchísimo más compleja. Aparecen castas de druidas que ella misma entrena, y estos no solo influyen en los cultivos para que sean más abundantes, sino que mejoran la sanidad, hacen que las elfas sean mucho más fértiles y por lo tanto hay un aumento de población enorme. Pasan de vivir en un poblado pequeñito a poder expandirse y crear ciudades y pueblos en un territorio muchísimo más vasto. Eso también hace que su sociedad se ritualice mucho más, pero siempre con la magia en el centro. Aún así, su valor fundamental sigue siendo la vida, y la magia representa ese valor. El Pacto del Amanecer sigue vigente, se sigue rindiendo culto al sol, aunque de manera diferente, y la primera generación sigue teniendo un hueco especial dentro del corazón de esta nueva sociedad. Y eso es lo que creo que es interesante. No se elimina lo viejo para empezar algo nuevo de cero, sino que se construye sobre lo que ya teníamos antes. Es decir, se dan nuevas herramientas para seguir con los mismos objetivos y valores. Y eso justo es lo que hace que todo tenga sentido. No estás inventando una cultura nueva desde cero, sino dejando que la que ya existía evolucione de forma natural con lo que le ocurre. Y creo que esa es la clave del world building coherente, que cada cambio tenga una causa. En este caso, la magia no sustituye a los Ilketri, los transforma. Claro, creo que eso es lo importante. A la hora de escribir siempre tienes que tener presente la pregunta del por qué una sociedad es como es. ¿Por qué es así, no? Es decir, ¿por qué ha llegado a tener estos valores o por qué tiene estas prácticas en concreto, no? ¿Qué momentos de su historia la ha llevado a hacer eso? Nadie hace las cosas porque sí, incluso sociedades que a nuestros ojos nos puede parecer que tienen un código moral equivocado. Para ellos, sin duda, tiene un motivo de ser. No es
porque sí. Pongo el ejemplo de Medania, que es un reino humano, que aparece mucho después que este reino élfico. Y Medania, una de sus características es que es un reino extremadamente machista. Pero no es machista porque sí, es machista porque su historia la llevó a ser. Te lo resumo rápido para que entiendas un poquito cómo llegamos a esto. Medania, bueno, viene de la escisión del Gran Imperio, ¿no? Existe un Gran Imperio humano, hay una revuelta de los arcontes, que son como los líderes de las distintas provincias. El imperio se divide y una de estas provincias es lo que luego acabará siendo el imperio, el reino de Medania, ¿no? Hasta aquí esto. Entonces, en este punto Medania es un reino pobre. Sus cultivos no dan para mucho, hay hambrunas, está en la mierda, básicamente porque sus gobernantes son codiciosos e idiotas, que son dos cosas que suelen ir de la mano. A todo esto, en este momento histórico, es cuando aparece la Iglesia de Arciel, que, bueno, entidad religiosa, vamos a entenderla así. ¿Qué pasa? La entidad religiosa esta se arrima a Valinor, que es, digamos, lo que queda del imperio antiguo. Y pues le ofrece pues aliarse con ello para que pues la iglesia pues pueda florecer, y efectivamente el imperio lo acepta, bueno, lo que queda del imperio lo acepta, y la iglesia se instala ahí. ¿Qué pasa? Que allí ya existía una religión, que es el culto a los 9. Y la gente, como vive bien, no tiene una necesidad de cambiarse de dioses. Si he estado toda la vida con unos dioses que me funcionan bien, ¿para qué puñetas me voy a cambiar uno nuevo? No me estás aportando a nada nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia ve a Medania y dice, oye, esta gente son matados, muertos de hambre, y nosotros sí podemos ofrecer algo, ¿no? Porque la iglesia otra cosa no, pero dinero tiene. Entonces, la iglesia, aunque siga en Dalanor, se mueve a Medania y le dice a los gobernantes de Medania, pueblo de Medania, oye, nosotros tenemos dinero y alimentos, os podemos financiar para que no sigáis en la mierda, básicamente. El pueblo acepta y efectivamente la iglesia pues gana una cantidad de fieles que te cagas, porque ahora sí tengo un dios que hace algo por mí, que es no que yo no me muero de hambre, ¿no? Entonces, eso, pues guay. ¿Qué pasa? Que claro, en el punto en el que estábamos, Medania, como decías, 4 gatos. ¿Por qué? Porque las hambrunas ya habían matado a más de la mitad de la población. Por lo tanto, la iglesia dice, oye, hay que hacer algo a que aquí tengamos más gente, porque más fieles al final es más dinero para la iglesia. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues que aumentar la población. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues cambiando el rol de la mujer, básicamente. Vamos a hacer que la mujer se quede en casa protegiendo criando hijos, teniendo más hijos, viendo que la población aumente, básicamente. Y vamos a crear un rol como más doméstico para la mujer, básicamente para que la iglesia pueda seguir teniendo más fieles, ¿no? Ese es el objetivo básicamente del machismo. Al principio se genera para esto. ¿Qué pasa? Que luego pasan siglos con ese código moral que nadie cambia en ningún momento porque no había necesidad de hacerlo, y al final se acaba quedando como tradición, y son valores que la gente ya no ve el por qué apareció este valor, sino simplemente es un valor más del pueblo. Y la gente de Medania pues extrañará que la mujer pues tenga un rol diferente en otros reinos, incluso lo verán raro o mal, ¿no? Pero al final es eso, es tradición, ¿no? Y es una tradición que aparece por un motivo concreto. Por eso me gusta mucho la frase que dijiste al principio, nada crece en un vacío. Y todo tiene un contexto y un porqué, ¿no? Exacto, y creo que ahí está la esencia del buen world building. No se trata solo de inventar, sino de entender las causas, de preguntarte por qué algo es como es y qué historia hay detrás de cada decisión, de cada valor y de cada tradición. Porque al final, como dices, nada sucede en un vacío. Yo creo que lo importante es entender que aunque estemos haciendo world building a nivel macro, al final las decisiones las acaban tomando personas dentro de nuestra trama. Personas que tienen sus propios intereses, sus propios valores y su propia manera de ver el mundo. Y tenemos que ponernos en la piel de esas personas para entender cuál es el desarrollo coherente de esas circunstancias que nosotros hemos planteado. Para cerrar, yo te diría lo que digo siempre: escribir fantasía no te da patente de corso para escribir sin lógica. Todo lo contrario, tenemos que entender lógicas diferentes a nuestras circunstancias. Y eso es lo que hace tan interesante escribir este tipo de género. En fin, Iris, no nos enrollemos más. ¿Quieres hacer una reflexión final y despedir el vídeo? Creo que lo has resumido perfectamente. El world building no es tanto inventar cosas nuevas como entender cómo encajan las que ya has creado. Y cuando consigues que tus mundos, tus culturas y tus personajes actúen con lógica interna, aunque sea diferente a la nuestra, es cuando el lector siente que ese mundo podría existir. Así que nada, cerramos por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un comentario, suscribíos y contadnos qué parte del mundo de Eorem queréis que exploremos en el siguiente vídeo. Nos vemos en un par de semanas. Adiós.